Muy bien, hermanas y hermanos, la semana antepasada conocimos por la palabra de Dios cuál es el perfil que debe tener un seguidor de Jesucristo. Y este perfil delinea muy bien quién es el discípulo de Jesús. ¿Recuerdan quién nos da este perfil? San Mateo en el capítulo 5 a través de las bienaventuranzas. Y la semana pasada vimos la operatividad de este perfil en la palabra de Dios, que nos dice: tú que eres mi seguidor, que sabes muy bien cómo debe de estar delineada tu personalidad como cristiano y como cristiano católico, debes ser entonces sal de la tierra y luz del mundo. Pero hoy nos dice algo que complementa en este marco de las bienaventuranzas la identidad de aquel que se dice cristiano, y muy particularmente para todos nosotros como cristianos católicos. Es decir, si tu justicia no es mayor que la de los fariseos y la de los escribas, entonces no entrarás en el reino. Y aquí es donde tenemos, hermanos, que poner algunas aclaraciones. En primer lugar, ¿qué es la ley? Vamos a ver qué es la ley, porque hay hermanos, hermanas, incluso cristianos o no cristianos, o católicos o no católicos, que cuando conocen un poquito la Sagrada Escritura y ven por ahí el capítulo 20 del libro de Éxodo, la ley de Dios manifestada en los 10 mandamientos, piensan: Dios no me permite que yo sea libre. Parece que la ley de Dios anula mi libertad. Parece que tengo que estar sometido a la voluntad de otros solo porque Él es el absoluto, o porque Él es Dios, o porque Él es el eterno. Se preguntan: ¿por qué tengo que obedecer algo que no puedo obedecer? Y bueno, vamos entonces viendo que la ley, cuando es promulgada, y también cuando no es promulgada en el caso de la ley natural, pero hablando de la ley positiva, es decir, aquella que el hombre promulga, es, primera característica, coercitiva. Claro que sí. ¿Por qué? Porque trata de marcar un camino por el cual hay que transitar para mantener ¿qué? El orden, la justicia, el bien. Entonces esto nos lleva a darnos cuenta que la ley que Dios nos pide observar no es una ley aplastante, sino que en realidad nos hace libres, porque el bien que se deduce o que se obtiene del cumplimiento de esa ley, ¿para quién es ese bien? ¿Para Dios o para mí? Para nosotros. Por lo tanto, eso nos hace libres. La ley también tiene la característica de ser abstracta, pero luego se concretiza en personas. Tiene otra característica: tiene que ser puesta por escrito. Hablando de la ley positiva, ¿sí? Porque hay una ley, por ejemplo, la ley natural, que está inscrita en el corazón del ser humano, está inscrita en la conciencia, pero no en ningún documento. Entonces estas leyes nos llevan a favorecer el bien común. Si no hubiera leyes como sociedad, tendríamos realmente una armonía. Si no hay una ley que diga, por ejemplo, la ley de tránsito, pues ¿cuántos accidentes tendríamos? Si no hay leyes o normas en su casa, ¿funcionarían sus hogares? No. Entonces la ley es necesaria. Y esto es muy importante, pero nos dice Jesús: no es suficiente con cumplir la ley, porque los fariseos y los escribas cumplían la ley. Entonces, ¿por qué Jesús los reprende? Más aún, los pone como un ejemplo que no hay que seguir, porque hay que ir más allá. Si ya tengo, como he dicho al inicio de esta reflexión, si ya tengo claro cuál es mi perfil, cómo se hace operativo, práctico este perfil, entonces doy un paso más. Y eso es lo que Jesús nos enseña. La fe en Jesucristo como cristianos católicos nos debe llevar no a dar el mínimo, sino a dar el máximo. Esto es fundamental. Pero si ya cumplí, ¿por qué no me quiero pedir más? Bueno, pero es suficiente el cumplimiento que me lleva a cumplo y miento. ¿Es suficiente eso? ¿Es correcto? No. Entonces por eso dice Jesús: habrán oído, ya saben lo que dice la ley, que antes se dijo: no matarás. Pero no es suficiente. Yo te digo, si estás disgustado con tu hermano, lo estás matando.
la dignidad no se puede matar, pero digamos operativamente, estoy violando su dignidad, estoy matando sus ilusiones, estoy matando su honra, estoy matando su esperanza, estoy matando sus aspiraciones, estoy matando sus sentimientos. Pero hay gente que dice, padre, me voy a confesar, pero yo no mato, yo no robo, ¿verdad que estoy bien? ¿Estará bien? Aquí hay un paso más allá. Yo ya maté a mi familia cuando le falté al respeto. Maté la ilusión de mi papá, de mi mamá, cuando les hablé de tal forma que maté la imagen que tenían de mí o la ilusión que tenían sobre mí en el buen sentido de la palabra. Entonces maté mucho más. No, de verdad, yo jamás en mi vida, Dios me libre de matar. Sí, la verdad es que tengo la costumbre de hablar un poquito de la gente, pero matar no. Pues estás matando con la lengua, es peor. O es igual de grave, pues. Y dice Jesús, en relación a ir más allá, se ha dicho, en ese sentido, no cometerás adulterio. Pero yo te digo, aquel que vea a una mujer, pero también a un hombre, sí, porque a veces las mujeres sí, padre, empiezan a aplaudir. No, si ves a un hombre con malos ojos en el sentido de lujuria, etc., también cometes adulterio. Entonces podemos entender lo que nos decía las bienaventuranzas hace 2 semanas. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. No puedo ver a una persona sin lujuria, sin doble intención. Claro que sí es posible. Esto es más, esto habla de una psicología sana. Relacionarse sanamente con un niño, con un adolescente, con una joven, con un anciano, sin hacerse telarañas en la cabeza, habla de una personalidad equilibrada. Pero dice algo muy interesante también. Si tu mano es ocasión de pecado, córtatela. Ahora, entonces no tengo que cortar la mano. Lo que quiere decir es aquello que es ocasión para ti y que no puedes vencer con una tentación, corta con ello. Pongo ante ti la vida y la muerte. Es tu decisión cumplir los mandamientos. Sí es una realidad que uno decide su vida, sus actos, por dónde quiere caminar, pero también es cierto que las personas influyen, para bien o para mal. Por eso la sabiduría popular es muy importante cuando dice que con lobos anda, a bailar se enseña. Entonces, si yo me doy cuenta que determinada amistad, determinado círculo de personas no son para mí una buena influencia, pero es que me siento a gusto, pero la vida de fe y la congruencia de la misma no es cuestión de gusto. Ojo con eso. Entonces tengo que cortar con aquello que me desvía del camino hacia Dios. ¿Por qué? Yo siempre les digo, hermanos y hermanas, yo supongo que estoy hablando para hombres y mujeres de fe, que están comprometidos o quieren comprometerse con un itinerario de santidad, y que nos damos cuenta, aquello que me impide llegar a Dios, tengo que dejarlo de lado. Entonces yo en mi conciencia, frente a Dios, tengo que tomar decisiones tajantes. Como dice el mandamiento, el quinto, no matarás. Pero resulta que una mentalidad que no está abierta a la acción de Dios señala en una mentalidad liberal y materialista. Solamente es o vale la pena la vida cuando tienes la capacidad de experimentar placer. Si puedes comer solo, si puedes valerte por ti mismo, si puedes tener desplazamiento por ti solo, en fin, todo lo que tenga que ver con, no solo capacidades, pero sino el placer que me dan estas capacidades, entonces vale la pena vivir. Si no, no vale la pena vivir. Si ya no puedes comer, si ya no tienes vigor físico, si ya no puedes otras cosas, entonces tu vida no vale la pena. Y lo voy a poner en 2 ejemplos sencillos. El primero, ya no vale la pena vivir porque no puedo valerme por mí mismo, porque no puedo tener placer en lo que hago, entonces es mejor la muerte. Y entonces viene, aplaudimos la eutanasia. ¿Cierto? ¿Vean por dónde se desvía? Todo. Y por otro lado, y esto lo digo para los diabéticos, aquí hay muchos, si no puedo comer
voy a morir algún día. Sí, pero no es lo mismo morirse todo chueco por un hemorragia cerebral que morirse santamente en su camita, que venga a Los Ángeles y el doctor y el padrecito a besar por uno. ¿Verdad? No es lo mismo. Entonces, tengo responsabilidad conmigo mismo y con los demás. ¿De acuerdo? Hermanos, vamos a pedir al Señor, Señor, este domingo, entre muchas cosas que tendré yo que pedirte, dame don de sabiduría, de ciencia que viene de tu Espíritu Santo para poder entender tu voluntad, pero sobre todo para seguirla. Esto es muy importante, hermanos. Y entonces sí, la bienaventuranza, sal y luz de la tierra, y ahora lo entiendo, dando un paso más allá del puro cumplimiento de la ley, trasciendo la norma, comprendo y asumo el valor que hay detrás de la norma, y ahí me doy cuenta que encuentro mi felicidad, la felicidad que Dios quiere para nosotros. Y damos gloria al Señor esto por la intención de la Virgen Santísima. Pónganse de pie.